Hola, buenos días a todos, bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy tenemos un tema muy importante y es qué está pasando con los arriendos en Colombia. Para esto nos acompaña nuestro gerente Santiago Rico. Santiago, bienvenido. Gracias, Andrés. ¿Cómo estás? Muy bien, Santiago. Santiago, la idea de este espacio es poder hablar y poder compartir con nuestra audiencia todos los temas referentes a los arriendos en Colombia de nuestro segmento. Para eso tenemos unas preguntas y pues queremos empezar con lo siguiente. Tenemos en materia. Cuéntanos cuál ha sido el comportamiento de los arriendos en los últimos años. Perfecto, Andrés. Bueno, primero que todo, este es un tema muy interesante, ya que en Colombia casi el 40% de los hogares viven en arriendo. Esto es algo que es bastante diferente a algunos países de la región y sobre todo países desarrollados. Esto se debe un poco a lo que hemos conversado en podcast anteriores, las tasas de interés, pero en general Colombia es un país de arriendos. Entonces, hemos visto una evolución y quiero volver a aclarar, yo voy a responder las preguntas teniendo en cuenta nuestro mercado, el mercado de Engel que es estrato 5 y 6 en Colombia. Entonces, hace más de 10 años, Colombia era considerado un país de riesgo para las multinacionales. Esto cambió y digamos que la estabilidad que tuvo Colombia en los últimos años generó que se ajustaran los cánones de arriendos dependiendo de los ingresos por país. Entonces, esto tuvo que ver con un impacto, obviamente, en la disposición de pago de las empresas por los cánones de arriendo. Gran parte, digamos, del nicho de nuestro mercado tiene que ver con expatriados y con embajadas. Entonces, digamos que eso Claro. fue un primer reajuste que se vivió. Eh, Después de esto, vimos algo que obviamente nos afectó a todos a nivel mundial y fue la pandemia. La pandemia impactó a los arriendos, digamos que yo lo clasifico de dos maneras. Y es, por un lado, la gente cambió completamente lo que buscaba. Entonces, todo el mundo antes quería vivir cerca del trabajo, que quería que todo le quedara caminando. Y a raíz de la pandemia, la gente empezó a buscar, a cambiar sus requerimientos y entonces buscaban la naturaleza, espacios más amplios. Ahí vimos todo un crecimiento en la sabana, como vienen siendo Guaymaral, Chía, Cajicá, Llano Grande, El Retiro, La Ceja, porque al final del día la gente empezó a buscar espacios cómodos donde pudieran vivir el día a día con normalidad. Entonces ahí fue un primer reajuste. De igual manera, algunos hogares tuvieron dificultades económicas, entonces hubo una negociación importante con los propietarios de los inmuebles y entonces ahí fue que nosotros vimos, digamos, un cambio en el arriendo. También, como les comenté en anterioridad, gran parte de nuestro nicho, de nuestros clientes, son expatriados o gentes que viven sí, que vienen a trabajar en Colombia con las embajadas. Entonces, ¿qué hizo la pandemia? La pandemia quitó los vuelos, entonces dejaron de llegar estos clientes que eran los que, claro, estos clientes importantes que son los que más tienen disponibilidad de pago para los arriendos en el estrato 5 y 6. Perfecto, Santiago. Digamos, en el último año hemos visto, como hablabas, grandes cambios en el IPC y en las tasas. ¿Esto en qué ha afectado o mejorado los arriendos en Colombia? El 2023 fue algo que digamos que nosotros no habíamos visto y es, entonces los arriendos tuvieron un incremento, nosotros lo sacamos a nivel empresa de aproximadamente 27% en el 2023. Esto es el doble del IPC. Normalmente los arriendos acá en Colombia, los arriendos residenciales están regulados y solamente pueden incrementar el IPC anual. Entonces, claro, es casi el doble y la gente empezó a ver que había muy poca oferta para la demanda que estábamos teniendo. Esto fue el 2023. Sí. Finales del 2023, como hablamos en un podcast anterior, empezamos a ver la reducción en las tasas. El Banco de la República empezó a hacer este tipo de reducciones. Entonces la gente empezó a animarse, obviamente, otra vez a comprar. Y ahí estamos viendo lo que estamos llamando en el 2024 un ajuste en los arriendos, porque pues de nuevo crecimos en un 27 que no es lo normal. Eh,
Y este año, gran parte de los arriendos están teniendo precios similares a lo que se vivió en el 2023. Entonces, lo que la gente esperaba y es este incremento del IPC para este año en los cánones Sí, no se está viendo, sino más bien se estabilizó. Esto también porque se debe, y es porque la gran mayoría de las personas que viven el arriendo también tienen que pagar la administración, tanto de la casa o del apartamento, y esa administración de la copropiedad va ligada o al IPC o al salario mínimo. Y el salario mínimo en este 2024 creció en un 12,07% y en el 2023 creció en un 16%. Entonces, esto también fue un incremento que el consumidor final vivió y por eso esto puede decir que encarece un poco los precios o los encarece sí, para el consumidor final, pero en realidad es un mismo canon de arriendo el que se está pagando. Solamente se está pagando el incremento en las administraciones. qué bien, muy interesante. Santi, algo que nos preguntan es como qué tipos de inmuebles están buscando en este momento las personas o qué están teniendo en cuenta para buscar arriendo. Eh, bueno, algo que digamos que va un poco ligado con la historia que les conté de la pandemia y es, existen diferentes tipos de clientes y diferentes tipos de búsquedas que nosotros estamos manejando. Obviamente lo que sí nos dejó la pandemia es clientes que pueden trabajar remoto, que pueden hacer home office y este tipo de clientes siempre van a buscar amplitud. Apartamentos o casas eh, de grandes espacios donde puedan tener un estudio cómodo y donde puedan, digamos, disfrutar más en familia de estos espacios. Eh, Sin embargo, también estamos viendo que muchas de las empresas volvieron a trabajar en las oficinas. Sí, Estamos teniendo un mercado bastante dinámico en toda nuestra área de corporativo porque las empresas quieren volver a las oficinas. Y esto lo que hace es que la gente vuelva a buscar opciones cerca a su trabajo, que puedan ir caminando. eh, y lo que más nos llama la atención es que no hay muchos proyectos que se hayan desarrollado en los últimos años que sean apartamentos modernos. La gente cuando va a buscar en arriendo le gustan las propiedades modernas que puedan ofrecer, conjuntos que puedan ofrecer piscinas, gimnasios, zonas comunes, es un atractivo bastante interesante. Santi, muchas gracias. Ya para ir concluyendo, algo que nos llama la atención o que nos han preguntado es el valor de metro cuadrado. ¿Cómo sería, cómo está el valor de metro cuadrado actualmente o cómo estamos trabajando con ese dato? Sí, el valor por metro cuadrado es algo que a mí me gusta conversar un montón porque en Colombia es una incertidumbre en todo sentido. Total. ¿Sabes? Cuando es compra, cuando es arriendo, cambia mucho. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en arriendos en este momento, como les comenté, es un ajuste. Esto tiene que ver, porque nosotros alcanzamos a analizar y ver propiedades como se arrendaban a 110.000 pesos por metro cuadrado el año pasado. Este año se ajustaron los precios. Entonces, propiedades, y esto tenemos el dato bastante reciente, en La Cabrera, con menos de 5 años de antigüedad, estamos viendo que las propiedades se están arrendando entre 85.000 y 95.000 pesos por metro cuadrado. También vemos unidades atractivas en el poblado, en Medellín, casas remodeladas, muy bien ubicadas, donde los arriendos están en aproximadamente 45.000 pesos el metro cuadrado. Y si nosotros nos vamos a la sabana de Bogotá, Sí. viene siendo Chía, Cajicá, o si queremos hablar de conjuntos como, como San Simón o San Sebastián, es una gran opción porque los arriendos están en aproximadamente 30.000 pesos por metro cuadrado. Entonces, claramente vas a conseguir más amplitud por algo que vas a encontrar acá que puede ser de menor metraje. Claro. Si nos salimos un poco de la Cabrera, solamente para ser específicos en Bogotá, eh, ya en el Virrey se pueden encontrar valores de metro cuadrado aproximados a 60.000 pesos. O si te quieres ir a Santa Bárbara, que digamos antes se veía como una opción Sí. que era más asequible, pero en verdad ya hoy en día está bastante igual todo. Podemos encontrar arriendos a 50.000 o a 55.000 pesos por metro cuadrado. Santiago, muchas gracias de nuevo por compartir esta información. De verdad que es muy importante para toda nuestra audiencia. A todos ustedes los invitamos a estar pendientes de nuestro
nuevo podcast y a seguirnos en nuestras redes. Muchas gracias.